Puerto Rico en Desarrollo es un programa que va delineado a escuchar las voces de los distintos sectores, sector industrial, sector de la construcción y todos aquellos sectores que están aportando a la economía y el desarrollo y bienestar de nuestra gente. Ahora bien, hay un sentir muchas veces de muchos patronos que dice, cuando les toca emitir ese pago de esas pólizas, pues lo resienten, porque a veces todo dependiendo del proyecto es un costo alto. ¿Cada cuánto se revisan los costos de primas? Nosotros tenemos el manual de clasificaciones de oficios e industrias y tipos de seguro que tiene 191 clasificaciones. De esas 191 clasificaciones, 125 recibieron una reducción en el tipo de prima, que es el precio, el costo que vale cada una de esas clasificaciones. Es un precio que hay que sería como 1% o decirlo como esta cantidad por cada $100 de nómina. Por ejemplo, si es 4.95, pues es la nómina que tenga por 4.95%. Pues en la industria de la construcción, la clave 5213 tenía un precio de $7.30 en el año fiscal 2024-2025. Cuando comenzamos el año 2025-2026, que es el primer año que la administradora tiene la oportunidad de poder hacer algún tipo de cambio, pues ese precio cambió de $7.30 a $4.95, que es una reducción bastante significativa para estos proyectos de construcción. En beneficio de los patronos, para que los patronos puedan utilizar ese dinero, establecer mejores salarios a sus empleados. Yo creo que eso es algo bien positivo. El costo de vida ha aumentado. Hablábamos fuera de cámara que mi preocupación es que yo he visto que la persona que tiene que acogerse a los servicios de tratamientos del fondo, pues no va a generar el grosor del ingreso que tenía cuando podía trabajar completamente. Así que esa compensación que se le da han sido revisadas y alineadas a lo que está pasando con el costo de vida actual. La última enmienda a la ley, ¿verdad? Fue el año pasado, en el 2025. Eso no se revisaba desde el 2004. Y se le dio un aumento de un 100%. La compensación semanal antes de esa firma de la ley era $100 semanales. Eran $400 mensuales, un lesionado que fuera empleado a tiempo completo. Claro, porque si es un part-time, pues va a recibir mucho menos. Pues se aumentó de $400 a $800. Y la ley estipula ahora que se tiene que revisar a cada 3 años. Si hay una inflación, ¿verdad?, de costos de vida, pues la legislatura viene ¿verdad?, a revisar eso y determinaría si se hace una enmienda a la ley y se aumenta lo que es simplemente la compensación para los casos cuando están en accidentes que se encuentran en descanso. Está pendiente, ¿verdad?, la administradora quiere también revisar lo que son las incapacidades parciales e incapacidades totales. Eso todavía no se ha hecho, eso se ha quedado, ¿verdad?, bajo la última enmienda a la ley que fue también en el 2005, pero sí lo que son las compensaciones semanales se aumentaron ahora a $800 mensuales. Tomando en consideración que la escasez de mano de obra es algo real, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel nacional. Quiere decir que si a mí se me elecciona como patrón un empleado, yo necesito que él esté bien y que se restablezca lo antes posible. ¿Cuánto están tardando esas citas de evaluación donde el doctor, el médico ocupacional le va a decir sí puede regresar? Porque había visto casos en años anteriores de que se tardaban bastante. Eso ha mejorado. Sí. ¿Estás por el fondo? Ya puedes descargar la nueva aplicación CFSE Móvil para gestionar trámites, dar seguimiento de tu caso y ver tus pagos. Disponible en App Store y Google Play. Saludos a todos los que nos sintonizan en su programa Puerto Rico en Desarrollo. Qué privilegio poder estar con cada uno de ustedes a través de esta plataforma. Y en el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el atrio central de Plaza Las Américas en una actividad llevada a cabo por la Corporación del Fondo del Seguro de Estado. Y enhorabuena, celebrando 91 años de servicio y me encuentro muy bien acompañado. Vamos a tener una conversación muy interesante donde vamos a estar hablando todo lo referente a los servicios que ofrece la Corporación del Fondo del Seguro de Estado. A mi lado tengo al señor Luis Eliza. Luis Ricardo Eliza, administrador auxiliar del área de seguros de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y también nos acompaña
Omar Jiménez, coordinador de servicios a lesionados y patronos en la región de Aguadilla, y con mucho gusto, ¿verdad? Estamos aquí hoy desde Plaza de las Américas celebrando esta gran feria de servicios. Agradecidos por la oportunidad que nos brindan a Puerto Rico en Desarrollo de estar aquí con ustedes dándole cobertura sobre todos los servicios que ustedes le ofrecen a nuestro pueblo, a la gente. Y tengo que reconocer que realmente esta gesta de traer los servicios a la comunidad es algo bien innovador. No es necesario que aquella persona que requiera una póliza tenga que ir a sus oficinas, por el contrario, ustedes vienen a ellos y le dicen cómo los pueden ayudar. Y vamos a estar hablando largo y tendido sobre todos los beneficios y servicios que ustedes ofrecen como corporación, pero yo quisiera colocar en contexto la importancia de la corporación a la cual ustedes brindan un servicio, porque antes de que se fundara esta corporación, antes del 1935, que fue su fecha de fundación, si un lesionado tenía un accidente, tenía que llevar a cabo una acción administrativa en el tribunal en contra del patrón. Imagínese usted pasando por la triste situación de que tiene una lesión y su mayor preocupación es recuperarse para buscar el sustento de su hogar. En adición a eso, le añadimos que tendría que llevar una demanda civil a ese patrono para reclamar lo que hoy es un derecho, pero en ese entonces no lo era, ¿cierto? Sí, así mismo es. El fondo nace bajo la firma de la Ley 45 del 18 de abril de 1935. Y es como usted dice, antes de que existiera esta ley, el único derecho que tenía un trabajador al momento de un accidente o una enfermedad ocupacional era demandar a ese patrono. Si nos vamos para esos tiempos, pues nos imaginamos que los trabajadores eran más trabajos manuales y muchos trabajadores eran hasta analfabetas. No tenían ni los recursos económicos, ni tenían el conocimiento para poder entablar una demanda contra su patrono. Estaban en cierto modo a la suerte de que tuvieran un buen patrono que les buscara un médico y les guardara su área de trabajo para cuando ellos pudieran volver a reintegrarse, pero no era lo normal. Entonces se firma la Ley 45, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, para darle una cubierta a todos los trabajadores en Puerto Rico, desde el que estaba cortando la caña hasta un ejecutivo que estuviera en una oficina. Sin duda alguna, la Corporación del Fondo del Seguro de Estado es una de las agencias de mayor importancia, tomando como punto de partida la coyuntura en que se encuentra el país. Hablamos mucho de reconstrucción, hablamos mucho de que tenemos que tener una industria ágil para atraer mayor inversión, pero si nosotros no tenemos una clase laboral fortalecida y bien cuidada, y aquellos que han tenido la experiencia de accidentarse puedan reintegrarse lo más pronto posible a la fuerza laboral, yo creo que si no somos efectivos en esa área, pues yo entiendo que no podemos estar hablando de competitividad. ¿Cuál es el tipo o la mayor cantidad de reclamaciones típicas que ustedes reciben? Si nos puede, Omar, si nos puedes abundar un poco sobre eso. Actualmente se encuentran lo que son las enfermedades ocupacionales y los accidentes laborales. Ahora, nosotros tenemos una jerarquía de los tipos de accidentes, pero mayormente pues son los accidentes, digamos, los que son las caídas y ese tipo de accidentes así, pues somos la mayoría de los que tenemos, en adición a las enfermedades ocupacionales, que son las que se van desarrollando, ¿verdad? Con esos movimientos repetitivos de las personas en los movimientos de trabajo. Ya las industrias han cambiado muchísimo. Como bien Ricky decía ahorita, en un momento dado cuando nace la ley, era la industria de la caña, mayormente lo que había en Puerto Rico, ¿verdad? La agricultura. Ya hoy en día las industrias han cambiado y tenemos muchos casos como enfermedades ocupacionales que se van desarrollando con el tiempo, y la ley, lo que nos dicta la ley es que para las enfermedades ocupacionales esos empleados tienen hasta 3 años para radicar un caso ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Ese punto es interesante. Quiere decir que si yo como empleado me lesiono hoy, digamos una lesión ergonómica, que eso se va agravando con el tiempo, de forma acumulativa con el tiempo, y no necesariamente hoy me duele un poco, pero entonces a los 3 años, 2 años, ya siento que no puedo ejercer mi función.
Quiere decir que si yo no abrí un caso en ese periodo, no significa que perdí mis derechos como empleado. Eso es correcto, no los ha perdido. Siempre y cuando, ¿verdad?, esos últimos 12 meses ese empleado siga trabajando bajo ese mismo patrono. Y ahí la ley le cubre y tiene hasta 3 años para poder reclamar. Normalmente, como bien ustedes indican, somos personas, ¿verdad? Continuamos trabajando, fui donde mi médico privado, me dio una pastilla. Pues no, igual el médico ya le puede decir, mira, eso es un caso que por tu trabajo, una condición ocupacional, tienes que reportarte. Y bien claro, ¿verdad?, que el patrono cumplimente ese informe patronal, que, ¿verdad?, siempre que tenga la póliza vigente y esté al día, le llena su informe patronal y radica ante la corporación, nosotros le brindamos el servicio médico. Yo funjo como especialista en salud y seguridad ocupacional, tanto en la industria de la construcción como en la industria de la manufactura. Y así que tengo que lidiar constantemente con empleados que de alguna forma u otra en algún momento tienen que recibir los servicios de la corporación. Tenemos que también exijo a mis contratistas que vienen a mi facilidad que tengan esas pólizas al día. Y algo que se ve muy común es que yo contrato o subcontrato al contratista A, pero el contratista A no me hace trabajo eléctrico y a su vez lo subcontrata. Y esa es una línea bien fina que me gustaría hablar con ustedes, porque no necesariamente el contratista A, bajo su póliza, está cubriendo a ese subcontrato que él da para poder brindar ese servicio. ¿Qué ustedes me pueden hablar sobre eso? Sí, lo que están mencionando es nuestro artículo 17 de la ley, que es lo que trae la figura del patrono estatutario. El dueño de la obra, ¿verdad?, la entidad contratante, tiene este contratista principal. Este contratista principal tiene un contrato, cubre a todos sus empleados y es responsable de solicitar que ese subcontratista también tenga una póliza. Él tiene dos opciones. El contratista principal, igual el dueño de la obra, la entidad contratante, puede asumir la responsabilidad y pagar la prima por todos los trabajadores. En ese caso, la clasificación, por ejemplo, vamos a ver que estamos en la industria de la construcción, vamos a hacer una casa, la clave 5213 es la clave de construcción. Esa clave incluiría todos los trabajos. Si hay un subcontrato de electricidad y la primera póliza va a cubrir todo el proyecto, la clave 5213 cubrió todo con esa clasificación. Al momento de yo subcontratar y esa compañía lo que viene a hacer son los trabajos exclusivos de electricidad, él entonces necesita la clasificación de electricidad, pero si yo lo cubro con la póliza principal y no voy a buscar esos subcontratos, no los voy a asegurar porque los quiero asegurar yo completo, la clasificación ya los tendría sí se puede hacer. Sí. Lo importante es que en esa descripción de esa póliza incluya todas las labores que se van a hacer. No pueden quedarse labores fuera. Así mismo. Para no tener áreas grises a la hora de que vayamos a hacer algún tipo de reclamación. En la solicitud de la póliza, sí. Hoy por hoy, cuando hablamos de pólizas del fondo, nuestra ciudadanía piensa, no, eso le compete a los patronos. Pero no piensan en que cuando yo contrato un servicio para mi hogar, una remodelación en mi hogar, yo me convierto en patrono. Háblenos un poco sobre eso y cuáles han sido las experiencias que ustedes han tenido con estos casos que a lo mejor han tenido reclamaciones, me imagino. Sí, actualmente nosotros tenemos en nuestra póliza permanente, nosotros tenemos unas clasificaciones de servicios domésticos. Hay una clasificación servicio doméstico de ama de llave, que es la 0912. Tenemos la clasificación 9015, que es conservación de casa. Y también podemos incluir la clasificación de agricultura si tenemos un terreno y lo vamos a utilizar para la limpieza del terreno o para si vamos a hacer algún tipo de siembra. Todo eso, aunque no tengamos un negocio, tenemos la oportunidad de cubrir los accidentes de trabajo. Realmente, más allá de que tenemos la oportunidad, tenemos la responsabilidad y la obligación, porque mucha gente piensa que eso es como, déjame sacar esa póliza para cubrir a mis trabajadores. Como yo le dije, el seguro es uno compulsorio y viene a cubrir a todos los trabajadores en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir? Que no importa si la persona en el hogar tiene la póliza, como quiera ese trabajador está cubierto.
todos los trabajadores en Puerto Rico van a tener el derecho de en un accidente radicar un caso con el Fondo del Seguro del Estado y va a tener los mismos beneficios que tendría un trabajador cuyo patrono tuviera póliza. Aquí la diferencia es que cuando se atiende ese trabajador lesionado, se determina contra qué póliza va a ir, ¿verdad?, los costos de ese accidente. Si no existe una póliza, entonces todos los gastos que se incurra, médicos y las compensaciones, se lo vamos a facturar a ese patrono que pudiera ser el dueño del hogar. Y tendría que pagarlo en una factura de no asegurado. Dicho eso, ¿cuán común es que existan reclamaciones de patronos que no estaban asegurados? ¿Cuán común es? Sí, existen. Bastante. Es bastante común. Nosotros tenemos una oficina que se llama Estatus Patronal, que cada uno de los accidentes lo adjudica si es asegurado o no asegurado. Cada caso es individual, cada caso se analiza, se determina si el caso es asegurado, va contra la póliza. Si el caso es uno no asegurado, entonces iría contra el patrono y pudiera saldría tener la póliza y no estar la póliza al día y va a resultar también patrono no asegurado. Igual. ¿Hay algún periodo, digamos que el patrono tenía hasta junio para renovar su póliza, no lo hizo y en ese interín se accidentó? ¿Cómo se evalúa ese caso? Ok, déjame corregirlo. Para renovar la póliza, la fecha límite es el 15 de agosto, ¿verdad? Todos los patronos que tienen una póliza en julio 1 están cubiertos, condicionados a que rindan una declaración de nómina el 15 de agosto, ¿verdad? Ese es el mecanismo para renovar la póliza. Cuando rinden esa declaración de nómina, automáticamente el sistema va a facturar y va a emitir lo que se llama una notificación de cobro y le va a dar 2 plazos semestrales, son semestres adelantados que el patrono tiene que pagar a la fecha establecida para que esa cubierta continúe, ¿verdad? Si yo tengo un accidente el día 10 de julio y yo no he rendido mi declaración de nómina, ese accidente en estatus patronal se queda stand-by esperando a que llegue el día 15. Si el día 15 o antes yo radiqué, pues la cubierta cae en efecto. Entraría en vigor. Condicionado a que pague a la fecha de mi primer semestre. Si yo cumplo con todos esos requisitos y 2 más, que es el que la localidad donde ocurre el accidente yo la tenga informada en la póliza y que la clasificación sea consona con el accidente, entonces estaría cubierto el patrono. Son 5 elementos, 5 requisitos para estar asegurado. Eso es interesante porque entiendo, señor Jiménez, en el caso de las reclamaciones, ¿cuáles son los errores más comunes y que crean discrepancia en esa reclamación que usted ha tenido que lidiar? Errores, obviamente, como bien Elisa nos indica, el patrono, cuando llena el informe patronal, nosotros tenemos que evaluar completamente todos los encasillados que están en ese informe patronal. Obviamente hay que verificar esa localidad donde fue el accidente y en ocasiones los patronos pues nos cometen errores que luego se pueden ¿verdad? Se concilian. Se pueden subsanar. Exacto, pero son errores que nos pasan mucho los patronos. Nosotros obviamente también ahora con la iniciativa de nuestra administradora, el Fondo en tu Comunidad, que estamos visitando los municipios, pues estamos dando orientaciones sobre eso y dándole mucho énfasis a que el patrono llene el informe patronal antes de enviar al empleado a que radique esa reclamación y que ellos tengan conocimiento. Y le explicamos de esos errores comunes, porque muchas veces nos dejan espacios en blanco, obviamente no nos describen cómo fue el accidente, y eso nos conlleva a nosotros a aguantar una reclamación de una compensabilidad, ¿verdad?, desde un inicio, y nos requiere una investigación del caso. Y todas esas cositas pues son errores que vamos subsanando con los patronos. Mucho énfasis que se le ha dado de parte del área de seguro a los patronos, al igual en las vistas públicas pasadas que culminaron ahora en mayo 19, fue la última, ¿verdad?, que fue acá en el área de San Juan. Y se le da ese énfasis a los patronos de que nos llenen el informe patronal, de cómo llenarlo para subsanar todos esos errores que nos puedan suceder en caso de las reclamaciones. Eso es bien interesante porque hay mucho, en el caso de los contratistas, le brindan servicio a muchos clientes. Quiere decir que si yo tengo mi póliza vigente, yo tengo que, si voy a estar en la industria A, esa póliza tiene que estar a nombre de la industria A, y también cuando me muevo a industria B, solicitar que coloquen el nombre de esa industria, porque
no hay una póliza genérica como tal. Todo el mundo tiene que estar bien específico cuál es la localidad donde mi gente está trabajando. Eso sucede mucho ¿verdad? Las compañías de construcción que sacan pólizas eventuales. En ocasiones nos pasa que ellos, cuando tienen un listado de pólizas eventuales, porque sacan muchas pólizas por los proyectos, pues no me saben escoger la póliza correcta cuando van a erradicar una reclamación. A veces escogen la primera que encuentran y, como bien Elisa le indica, pues la oficina de estatus patronal pues tiene que validar eso para poder adjudicarlo y no adjudicarlo como un patrono asegurado. Esa póliza eventual, se dio el proyecto o no terminó en la fecha esperada, tienen que ir a la oficina para hacer una extensión. Sí. Tenemos... Si eso no ocurre, pudiese traer problemas en la reclamación. La póliza eventual, nosotros trabajamos con dos tipos de póliza, lo que se llama póliza permanente y la póliza eventual. La póliza permanente es para trabajos recurrentes y esa se renueva todos los años el 15 de agosto. La póliza eventual es cuando vamos a hacer trabajos que desde que lo comenzamos ya tenemos una fecha de terminación. Esa póliza se usa mayormente para la industria de la construcción. Por ejemplo, si yo pienso que mi proyecto va a durar unos 3 meses y por alguna razón, por el agua, ¿verdad? Está lloviendo, encontraron algo que paralizaron la construcción y pasan esos 3 meses, yo tengo, antes que termine la fecha, yo tengo la oportunidad de informarle a la corporación que no he terminado mis trabajos y nosotros le vamos a dar una extensión de vigencia. Nosotros vamos a darle los meses o el tiempo que el patrono entienda necesario para que termine su construcción. En caso del costo, no tendría ningún costo adicional si el proyecto no tuviera un aumento en el monto. Si estamos hablando que es una construcción de $100,000 para hacer una casa y no la terminé a la fecha y necesito 6 meses más, pues yo no tendría que pagar nada adicional si todavía el monto sigue siendo de la cantidad que se estableció en el principio. Si no se excede del monto, no tengo que pagar nada adicional. Sí. Si se excediera del monto, pagaría por esa partida de exceso por el precio de la clasificación. Yo, como les mencionaba fuera de cámaras, Puerto Rico en Desarrollo es un programa que va delineado a escuchar las voces de los distintos sectores, sector industrial, sector de la construcción y todos aquellos sectores que están aportando a la economía y el desarrollo y bienestar de nuestra gente. Ahora bien, hay un sentir muchas veces de muchos patronos que dice, cuando les toca emitir ese pago de esas pólizas, pues lo resienten, porque a veces todo dependiendo del proyecto es un costo alto. ¿Cada cuánto se revisan los costos de primas? Sé que ustedes hacen unas vistas públicas para escuchar a estos sectores. Háblenos un poco sobre eso. Sí, nosotros tenemos nuestra ley 45, en su artículo 21, establece que el administrador del Fondo del Seguro del Estado, en este caso la administradora, tiene la obligación de hacer un listado de todas las clasificaciones por todas las industrias en Puerto Rico. Y esas clasificaciones se verifica el precio todos los años. Por los últimos 6 años más o menos, no había habido ninguna reducción ni ningún aumento en esas clasificaciones, a pesar de que es un requisito de ley. Nuestra administradora, Enid Ortiz, comenzó a administrar la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en febrero del año 2025. Y uno de los primeros cambios que se efectuaron en el fondo fue esa evaluación que siempre nuestro actuario la hace todos los años, pero ejecutarla. Y ella, basado en la evaluación que el actuario hizo, ese estudio actuarial, nosotros tenemos el manual de clasificaciones de oficios e industrias y tipos de seguro que tiene 191 clasificaciones. De esas 191 clasificaciones, 125 recibieron una reducción en el tipo de prima, que es el precio, el costo que vale cada una de esas clasificaciones. Es un precio que hay que sería como 1% o decirlo como esta cantidad por cada $100 de nómina. Por ejemplo, si es 4.95, pues es la nómina que tenga por 4.95%. Pues en la industria de la construcción, la clave 5213 tenía un precio de $7.30 en el año fiscal 2024-2025. Cuando comenzamos el año 2025-2026, que es el primer año que la administradora tiene la oportunidad de poder hacer algún tipo de cambio,
pues ese precio cambió de $7.30 a $4.95, que es una reducción bastante significativa para estos proyectos de construcción. En beneficio de los patronos, para que los patronos puedan utilizar ese dinero a lo mejor para establecer mejores salarios a sus empleados. Yo creo que eso es algo bien positivo. Vamos a hablar entonces, me gustaría hablar un poco de la inmunidad patronal que le brinda el tener las pólizas al día. Señor Jiménez, ¿qué nos puede hablar sobre esa inmunidad patronal? ¿Hay algún punto de quiebre donde ese patrono pudiese perder esa inmunidad patronal? No, la única manera que puede perder la inmunidad patronal es que no tenga su póliza al día. Que no tenga su póliza al día. No haya efectuado los pagos, no haya rendido la declaración de nómina. Ahí es cuando perdería, ¿verdad? Si lo declaramos patrono asegurado, alguna reclamación que salga patrono asegurado, sería la manera de entonces el poder perder esa inmunidad patronal. Digo esto porque hay un sentir de muchos empresarios, y hay empresarios que tienen una cultura de seguridad e invierten tiempo y dinero en garantizar la salud y seguridad de sus empleados, y hay otros empresarios que van al fondo, pagan su póliza y dicen, ya cumplí, ya no tengo que hacer más nada. ¿Qué beneficio tiene ese empresario que fue más allá, que no fue un acto administrativo por cumplir, sino que realmente tiene un compromiso con esos empleados de garantizar de que ellos trabajen seguro, y si en el peor de los casos se accidentan, pues estoy cubierto? Sí. ¿Hay alguna distinción del patrono que realmente es un patrono serio y que valora a su gente versus el que lo que hizo fue pagar la póliza? Háblenos de esos beneficios. Claro que sí. Nosotros tenemos lo que se llama el sistema de mérito. El sistema de mérito es un programa donde la prima del patrono se ajusta basado en la experiencia de accidente versus la prima pagada por ese patrono. ¿Verdad? Para explicarle más o menos cómo se cualifica para ese sistema de mérito, todo patrono que en los últimos 3 años, si sus primas en el año penúltimo y antepenúltimo exceden los $7,000, cualificaría para el programa. Y el programa de sistema de mérito es una ecuación actuarial donde los costos de los accidentes versus esa prima que ese patrono pagó, y ellos determinan si el patrono va a tener o una bonificación o un recargo. En estos casos, de los patronos que son responsables en lo que es salud y seguridad ocupacional, pues gozarían de esa bonificación si lograran que hubieran los menos accidentes posibles. También existe una enmienda a la ley donde se estableció un 5% adicional para que patronos en estos mismos años no hayan tenido accidentes. Esto es un beneficio de una sola vez en la vida de la póliza, de la vida del patrono, ¿verdad? Que solamente lo puede reclamar una vez, pero este patrono, que cuando, por ejemplo, si vamos a computar el 2027, que es el que va a comenzar ahora en julio 1, pues el 2026 no se evalúa, pero el 2025, que sería año fiscal 2024-25, y el 2023-2024, si no tuvo ningún accidente, automáticamente tiene un 5% del costo, ¿verdad?, de la prima que tenía el patrono para ese año. Esto es bien interesante, y le hago la pregunta, pero sí sé de lo que me habla, el Experience Modification, donde este patrono que ha tenido un programa excelente, donde no ha tenido que acudir la mayoría de su personal a recibir ningún tipo de tratamiento, precisamente porque fue con acciones preventivas, adiestramientos, equipos de seguridad, y esto tiene un costo. Sin lugar a dudas, yo veo mucho que se dice, no, la fuerza laboral y el capital humano es lo más importante de mi empresa, y eso suena hermoso, suena bello, pero tú realmente lo demuestras cuando te toca invertir en equipo, en adiestramientos y en tiempo. Cuando tú tienes que detener a todo tu personal para darle una charla de salud y seguridad, ahí se ven los frutos. Y esto que usted me está mencionando con estos descuentos por, diría yo, un buen comportamiento de esa empresa en la disminución de accidentes, yo creo que habla por sí solo y significa que la seguridad paga. Quería añadir algo. Claro que sí. Nosotros tenemos una oficina de salud y seguridad ocupacional que, más allá de estar pendiente a los accidentes de los empleados del fondo, nosotros también podemos organizar con ustedes, con
el patrono que entienda necesario para que se den cualquier tipo de orientación. Nosotros tenemos en esa posición al señor Eulando Piñero. Él es bombero de profesión y es un experto en todo lo que tiene que ver con salud y seguridad ocupacional. Y últimamente nos hemos enfocado, inclusive en las vistas públicas damos un adiestramiento de una presentación de lo que es salud y seguridad ocupacional. Vamos a darle una aquí. Y estos últimos años en el fondo, yo que llevo 30 años trabajando en el fondo, he visto que estamos bien enfocados, nuestra administradora Eni Ortiz está bien enfocada a prevenir y ayudar a los patronos a prevenir esos accidentes. Yo de eso se trata y lo felicito porque dentro de los 3 pilares que tiene la corporación cuando se fundó, número 1 es garantizar ese servicio de restablecimiento y tratamiento al empleado. Número 2, pues tiene el beneficio de establecer la inmunidad patronal a los que cumplen con todo. Y número 3 está dentro de su deber ministerial es educar y orientar a la población y a los patronos. Y yo creo que con eso que usted acaba de mencionar, eso están cumpliendo con esos 3 pilares que son de gran valor para nuestra sociedad y para nuestro sector de la construcción y sector industrial. El costo de vida ha aumentado. Hablábamos fuera de cámara que mi preocupación es que yo he visto que la persona que tiene que acogerse a los servicios de tratamiento del fondo, pues no va a generar el grosor del ingreso que tenía cuando podía trabajar completamente. Así que esa compensación que se le da han sido revisadas y alineadas a lo que está pasando con el costo de vida actual. La última enmienda a la ley, ¿verdad? Fue el año pasado, en el 2025. Eso no se revisaba desde el 2004. Y se le dio un aumento de un 100%. La compensación semanal antes de esa firma de la ley era $100 semanales. Eran $400 mensuales, un lesionado que fuera empleado a tiempo completo, ¿verdad? Porque si es un part-time, pues va a recibir mucho menos. Pues se aumentó de $400 a $800. Y la ley estipula ahora que se tiene que revisar a cada 3 años. Si hay una inflación, ¿verdad?, de costos de vida, pues la legislatura viene, ¿verdad?, a revisar eso y determinarían si se hace una enmienda a la ley y se aumenta lo que es simplemente la compensación para los casos cuando están en accidentes que se encuentran en descanso. Está pendiente, ¿verdad?, la administradora quiere también revisar lo que son las incapacidades parciales e incapacidades totales. Eso todavía no se ha hecho, eso se ha quedado, ¿verdad?, bajo la última enmienda a la ley que fue también en el 2005, pero sí lo que son las compensaciones semanales se aumentaron ahora a $800 mensuales. Tomando en consideración que la escasez de mano de obra es algo real, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel nacional. Quiere decir que si a mí se me elecciona como patrón un empleado, yo necesito que él esté bien y que se restablezca lo antes posible. ¿Cuánto están tardando esas citas de evaluación donde el médico ocupacional le va a decir sí puede regresar? Porque había visto casos en años anteriores de que se tardaban bastante. ¿Eso ha mejorado? Sí, ha mejorado considerablemente. Una de las políticas públicas de nuestra administradora desde que llegó fue dar énfasis al servicio médico también. Y aunque sabemos que hay escasez de especialistas, por lo menos las citas con los médicos de cabecera en las regiones están un máximo como mucho de 30 días. ¿verdad? Y como ha evolucionado también la medicina, antes probablemente una operación lumbar, pues había que, como uno dice, rajarle la espalda, todo eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Lo que es la ciencia y la medicina, y el tiempo de recuperación pues ahora es mucho menor, ¿verdad? Dependiendo del tipo de operación que tengamos. Nosotros tenemos el hospital industrial, que es donde tenemos la mayoría de todos los especialistas, un hospital que ¿verdad? Las 24 horas, los 7 días a la semana, y tenemos un sinnúmero de especialistas que la administradora tiene, ¿verdad? Énfasis en atraer más, ¿verdad? Especialistas para la rehabilitación. Sí lo sabemos que necesitamos terapistas físicos, necesitamos terapistas ocupacionales, pero la administradora está trabajando con eso, ¿verdad? Ya en la mañana de hoy ella mencionó que ya sometió el plan de clasificación a la Junta de Control Fiscal para eso mismo, para poder traer más profesionales de la salud, para poder entonces restablecer a ese empleado que se pueda incorporar más rápido a sus trabajos. Yo les agradezco por el servicio que ofrecen, porque Puerto Rico lo necesita. Si queremos ser más ágiles, si queremos traer mejor infraestructura al país, necesitamos a nuestra clase trabajadora sana, saludable, para que puedan producir como corresponde. ¿Algún mensaje que quieran brindarle a todos los que nos visitan en el centro comercial? ¿Y qué información
pueden ustedes brindarle durante estos días que van a estar desde el 4 al 6 de junio en el atrio principal de Plaza Las Américas? Sí, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Nosotros me gustaría abundar un poquito de lo que ya hemos hablado. Nosotros tenemos la dicha, ¿verdad?, de que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado cuenta con una administradora que fue empleada de la corporación por 29 años. Conoce. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en el gobierno, que llega una persona donde viene a aprender. Nosotros tenemos ya una persona que tiene un gran conocimiento. Ya ustedes, ¿verdad?, ustedes cuando entrevistan se darán cuenta el dominio total que ella tiene en todo lo relacionado a la corporación, desde lo que es la venta de la póliza, la reclamación, todos los servicios médicos. Y eso es algo bien importante. Nosotros en un año y varios meses, 1 año y 3 meses que lleva la administradora, nosotros hemos logrado ya unos cambios bien significativos. Esa reducción de los precios. Nosotros cuando llegamos, ¿verdad?, a administrar el seguro, las certificaciones de vigencia, que es el documento que un patrono necesita para entrar a sus áreas de trabajo, ¿verdad?, lo que certifica que él está asegurado, en el fondo podía tardarse hasta meses desde que solicitabas ese documento. Nosotros estamos entregando ese documento el mismo día. Cuando llegamos a administrar esos documentos, teníamos 700 sin trabajar, 700 solicitudes. Era en febrero y teníamos solicitudes desde julio, desde principios del año fiscal. Esa certificación se da en el mismo día. Tenemos en la industria de la construcción lo que se llaman las cartas de relevo. Cuando un patrono de la construcción hace una obra en alguna entidad gubernamental, por ley se le hace un retenido de un 10%. Nuestras normas y procedimientos establecían que la corporación tenía 10 días para dar esa carta de relevo cuando el patrono terminaba su proyecto y hasta 30 días si la prima era mayor de $10,000. Nosotros cambiamos esas normas, enmendamos esas normas y ahora esa carta de relevo se emite el mismo día que el patrono, en la misma visita que el patrono hace a la corporación, se le provee esa carta de relevo, igual que la certificación. Si la solicitan por el portal de servicio, pues en menos de 24 horas están recibiendo el documento. Estamos también adiestrando todo nuestro personal. Nosotros tenemos la visión de que desde el empleado de mantenimiento debe conocer a qué se dedica nuestra corporación, y estuvimos dando unos seminarios, unos adiestramientos por todas las regiones de lo que es el seguro obrero en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, para que cada empleado trabaje en el área de seguro, trabaje en el área médica, trabaje en el área de administración, pueda conocer y pueda orientar un patrono y por lo menos indicarle, llevarlo a la oficina donde se le va a dar el servicio. Tenemos muchas ideas, cosas que estamos implementando constantemente en beneficio de todos los patronos. Eso me parece excelente. Doy fe de la prontitud y la agilidad con la que están trabajando, porque precisamente yo estoy en la parte de decirle a los contratistas, no me entres hasta que tengas la póliza. Y a veces me dicen, no, pero ¿cómo me vas a pedir eso ahora? Porque eso me tarda mucho tiempo. Y no te preocupes, ves a Minilla o ves a Bayamón, que son las que frecuentemente yo visito, que te van a atender y te lo van a dar el mismo día, y yo doy fe de eso. Y ahora también lo puedes hacer en la aplicación. Desde su teléfono, aplicación en móvil. el app móvil, CFC móvil. Si necesita una certificación, ahí mismo la puede trabajar. Si necesita hacer una póliza nueva, ahí mismo lo puede trabajar, ver los casos de sus lesionados, y de verdad que estamos haciendo muchas cosas. Eso es agilidad y eso es lo que Y necesitamos. actualmente en la aplicación los obreros lesionados pueden ver el estatus de sus casos, pueden ver las compensaciones que se están pagando, le dice cuándo es su próxima cita, le va a enviar notificación de cuándo es su próxima cita. Si no pudo asistir a una cita, puede desde la aplicación móvil justificar esa ausencia y se le envía la cita nueva. Toda esa es la visión, ¿verdad? Como bien Ricky dijo, nuestra administradora, al ser de la corporación, pues conoce y siente lo que ya nosotros vivimos. Nosotros llevamos yo cumplí ahora en febrero 28 años en la corporación, y sabemos de lo que estábamos, ¿verdad? De lo que veíamos, y todo eso que estamos mejorando, pues son ideas que han salido de todos nosotros, se las hemos llevado a la administradora y ella las ha tomado para bien porque ella conoce y sabe.
sabe de lo que estamos haciendo. Me gusta saber que tienen el oído puesto en tierra para la necesidad de los patronos, para la necesidad de los trabajadores y para la necesidad del país, porque la mejor reclamación que se hace es la que nunca se tuvo que hacer porque logramos prevenir accidentes. Claro que sí. Yo les agradezco a todos los que están aquí presentes, agradezco a todo el equipo de trabajo de la Corporación del Fondo de Seguro de Estado de Puerto Rico, a la administradora que ya en breve vamos a estar conversando con ella. Viene también invitado el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, va a estar también la presidenta de la Asociación de Contratistas, la presidenta de la Asociación de Contratistas Mecánicos, va a estar con nosotros hablando sobre todo el sentir y cómo ellos ven que la corporación está alineada con los objetivos de cada de estas industrias. Así que yo les agradezco por su tiempo y tengan todos muy buenas tardes. Y si quieren ver esta entrevista, síganos en Puerto Rico en Desarrollo. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes.